Bueno, muy buenas tardes. Bien, la clase de hoy, para la clase de hoy, a mí me interesaba que revisáramos algunos de los conceptos que ustedes ya tenían que leer, que tenían que haber estado revisando, cómo eran algunos capítulos que había que leer de Ofelia Cubasi, de Ángela Di Tulio, y si podían de la Real Academia también. Yo sé que era mucho, pero por eso fui en cierto sentido dejando que pasara un poco más el tiempo y haciendo un poco más laxa o en cierto sentido dilatando un poco el momento para que pudiéramos ver estos temas, porque me gusta detenerme, verlos con atención, muy cuidadosamente, y que no haya ningún problema a la hora después de poder analizar o de poder describir alguna de las funciones. Primero y principal, bueno, como siempre, me gustaría saber cómo les ha ido con las lecturas que han estado viendo, si les ha resultado fácil, difícil, cómo están hasta ahora. No sé, me gustaría saber eso. ¿Qué problemas tienen? Tulio, Di Tulio me Sí, pareció muy difícil. Así bien. que ahí nomás pasé con Kovacs. ¿Y Cobasi te pareció más fácil que Y Deitulia? empecé a leer un capítulo anterior. Ah, bien. Es más, empecé a leer de la unidad 4, que es de las cuestiones y funciones sintácticas. Usted nos había mandado el 5, el 6 y el 7. El 5 y Bien. el 6. Sí. Y entonces yo justo pillé el 4 y como que estaba relacionado, entonces eh, leí un poquito eso, del núcleo, Bien, bueno, perfecto. eso. Y Bien, de bien. Tulio me pareció difícil. Bien. Bien. Y bueno, ¿y los demás, qué opinan al respecto? Los puedo leer también, recuerden. O las puedo leer, en este caso son qué han podido leer, cómo les está yendo con las lecturas, qué problemas se les están presentando, qué quieren que me detenga para explicar, antes, si quieren que espere un ratito antes de poder seguir, si, o que me detenga antes de poder avanzar un poco. ¿Sí? ¿No hay nada? Bueno, porque la cuestión es que ustedes se debían detener en lo que eran los objetos directos, objeto indirecto, circunstanciales, predicativos, o sea, todo lo que respondía al segundo grado de análisis, que era el grado, perdón, es el perro que pasa como si nada, el grado, los grados no recursivos, ¿sí? O sea, el primer grado era un grado no recursivo y el segundo grado era un grado no recursivo. El primer grado era el que nos permitía, ya lo hemos dicho varias veces, distinguir si la oración era bimembre o unimembre, si tenía sujeto y predicado, qué tipo de sujeto y qué tipo de predicado tenía, a la vez, si era de tipo expreso el sujeto, poder reconocer si era simple o compuesto, y el predicado verbal o no verbal, reconocer que si tenía núcleo, era simple o era compuesto. Ahora bien, el segundo grado de análisis, que era el que más me interesaba, era el que estaba en relación con el núcleo, o el que, mejor dicho, el que estudiaba, analizaba, observaba la función del objeto directo, del objeto indirecto, de los circunstanciales, del complemento agente, del predicativo, son todas esas funciones en relación al núcleo verbal. ¿Sí? O sea, sí o sí es del núcleo, son modificadores del núcleo verbal, no de otro. ¿Sí? Eh, entonces, ustedes tenían que leer alguna de las posturas teóricas, o sea, poder leer todas o poder elegir una. Era muy abierto esto en ese sentido. Eh, a mí me llamó la atención lo que dijo Andrea, que me comentó que le resultó más difícil Ángela Di Tulio que Cobasi. O sea, a mí por el vocabulario me parece que es mucho más específica, técnica y compleja, por obvias razones, Cobasi en ese sentido que Ángela Di Tulio. Eh, pero bueno, cada uno creo que elige diferentes caminos y eso también es interesante. Por otro lado, me gustaría empezar con la función de objeto directo, ¿sí? Quería hacer un PowerPoint, me di cuenta que por ahí se pierde, digamos, un poco
el PowerPoint de información. Ya voy a ver si llego a armar uno, aunque sea rapidito, como para poder explicar algunas de estas cosas y se los proporciono, o la grabo después y también la subo. Entonces ya veremos. Con el objeto directo, ¿qué es el objeto directo? A ver, ¿qué pueden decirme? ¿Qué es lo que han leído? ¿Cómo lo reconocen? ¿Cómo identifican? O sea, para empezar sabemos que el objeto directo es una función de segundo grado, ¿sí? O sea, pertenece a las funciones no recursivas, ¿sí? En este caso, o sea, uno tiene que entender que es una función que modifica el núcleo verbal, ¿sí? Y no la vamos a volver a encontrar a lo largo de todo el análisis de una oración. Entonces, ese es el objeto directo en primer lugar. ¿Qué características presenta? Bueno, acá viene tal vez alguna de las cosas que han estado leyendo, por ejemplo, ¿qué es una construcción nominal? O sea, siempre el objeto directo está llenado, por así decirlo, o puede funcionar en su estructura una construcción nominal. Esto quiere decir que es una función en particular del objeto directo, es una función privativa de sustantivo. ¿Sí? El objeto directo es una función privativa de sustantivo. Lo que significa que solamente los sustantivos o las construcciones nominales, fíjense que hay que tener cuidado porque no siempre es un solo sustantivo, sino que a veces puede estar todo el grupo caracterizándola. Entonces, la función de sustantivo es la que va a estar llenando a esta función, o que, digamos, solamente los sustantivos pueden representar, o las construcciones sustantivas pueden representar la función de objeto directo. Lo mismo pasa con el objeto indirecto, con el sujeto, etcétera, etcétera. Pero me interesa detenerme en el objeto directo. Ahora bien, sabemos que es una construcción que modifica el verbo, en primer lugar. Segundo, que es una construcción de tipo nominal. Tercero, puede tener núcleo, o sea, puede ser una construcción que se llama endocéntrica, porque es que tiene el núcleo dentro, o puede ser exocéntrica, o sea, puede estar representada... Exocéntrica. Claro, puede estar representada por una estructura que no tenga núcleo. Entonces, sería, por ejemplo, con un subordinante. Entonces yo tendría un subordinante, el único subordinante que puede llevar esta función es el subordinante a, la preposición a. Entonces, esa función, esa preposición es la que estaría funcionando como un subordinante y todo lo que venga después, un término. Ahora bien, esta preposición solamente aparece con los objetos directos que tienen la característica de más animado, o sea, de persona. Por ejemplo, yo llamé a Juan o traje a Juan a mi casa. Traje a Juan. O sea, en ese ejemplo en particular. A ver, vamos a ponerlo en negro, para que sea un poquito mejor. Traje a Juan. ¿Qué sucede? Yo tengo un lugar, que sería este a dónde, ¿no? Que es un circunstancial, que después ustedes me comentarán algo más adelante. Y tengo este a Juan, o sea, fíjense, traje a Juan, como si fuera casi un objeto, ¿no? Bueno, pero en este caso, a diferencia del objeto, y para diferenciarlo del objeto, gramaticalmente le debemos, según la regla gramatical, le debemos colocar sí o sí la preposición a Juan. Si fuera en vez de una persona, ponemos a un ser que no es persona, o una entidad que no es persona, o que no es ni siquiera un animal doméstico muy querido, con nombre y todo, porque por ejemplo, si es un animal querido, lo mismo sucede en inglés, ¿no? Con esta noción de la personalidad, ¿no? Que uno en inglés, si mal no recuerdo, ustedes corríjanme si me equivoco, a las mascotas, como los perros y los gatos, los puede tratar como he y she. Bueno, en el caso del castellano, si es una mascota, es muy probable que también le pueda poner el a delante, ¿no? El subordinante delante. Pero si no, pensemos en cualquier cosa. Pensemos traje
un celular, traje unas maderas, ¿ven? O sea lo que sea, siempre va a haber algo que haya traído. O sea, el verbo es el que me termina exigiendo también ese objeto directo, ¿sí? Porque traje, obligatoriamente, me va a exigir una entidad, una entidad a la que yo tengo que hacer referencia, que es la que yo he traído, o como, digamos, en su sentido opuesto, yo he llevado, yo he perdido también, yo he tenido, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a las características. Hasta ahora, es una función que modifica el verbo. Segundo, es una función que se caracteriza por ser de sustantivo, de construcción sustantiva, privativamente sustantiva, que puede estar construida con el núcleo y los modificadores o puede tener una preposición. La única preposición es esa preposición a. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta ahora esas tres características. ¿Qué características más se le suman? Bueno, tenemos muchas más. Entre ellas, en tercera persona puede ser reemplazada por un pronombre en caso objetivo. No sé si los recuerdan a los pronombres en caso objetivo. ¿Cuáles serían? Bueno, yo no me he puesto ahí. Esto sería en tercera persona, ¿no? Porque también, si fuera en primera y segunda, podría ser me, te, se, nos, os, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, puede ser reemplazado por un pronombre personal en caso dativo, en caso acusativo, ¿sí? En ese mismo caso. Del tipo lo, la, los, las, antepuesto al verbo. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de recién, de traje. Traje, no sé qué puede haber sido, dijimos unas maderas. Traje unas maderas. Esta entidad, yo la puedo tener antepuesta, ¿o no? Al verbo. Esa referencia. De hecho, ustedes podrían decir en otro enunciado, yo las traje. O directamente, como nosotros podemos hacer en castellano, las traje. ¿Sí? Entonces, cuarta característica. Puede ser reemplazado por un pronombre en tercera persona, en caso objetivo, del tipo lo, la, los, las. Si quieren, con mnemotecnia pueden acordarse de lolas y lalos. ¿Sí? Dos sobrenombres. Entonces, las traje a las maderas. Acá tenemos otra característica. Yo las traje a las maderas. ¿Qué me dirán? ¿Se puede decir así? ¿No? ¿Está gramaticalmente aceptado? ¿Qué dicen? Yo las traje a las maderas. A lo mejor se puede decir, pero la verdad que no sé si está aceptado gramaticalmente. En realidad, según la misma gramática, está bien. Se puede ser aceptado y puede ser usado. De hecho, sirve como cuando un hablante necesita remarcar, necesita ese matiz o necesita darle esa fuerza, lo puede utilizar perfectamente, sin problema. Lo mismo que nos sucede en castellano con la doble negación, ¿no? Yo no quiero nada, por ejemplo. Yo no quiero nada. O sea, el yo y el nada no podrían ir. O el nunca jamás, nunca y jamás. O sea, ¿qué pasó ahí? Son dobles negaciones, que en castellano están permitidas. Bueno, en este caso también sería posible, se puede decir, o sea, se puede según la gramática, ¿no? Acá, en realidad, volvemos a la idea de que de poder decir, podemos decir cualquier cosa y podemos comunicarlo de cualquier manera. Yo estoy hablando en relación a la gramática y a la norma. Es aceptado por la misma norma. Entonces, yo las traje las maderas. Estaría directamente toda esa idea, toda esa noción de reforzar ese objeto directo. ¿Sí? Y fíjense, ¿cómo se llama este fenómeno? Este fenómeno se llama duplicación. O sea, lo que ha sucedido acá es que el objeto directo puede ser duplicado.
Bien, esta característica también la va a repetir, y algunas de estas la va a repetir el objeto indirecto, de hecho son muy cercanos. Así que si se las aprenden en una, se las aprenden en otra. Esa es la quinta característica hasta ahora. Además de que puede ser duplicado el objeto directo, ¿qué otra característica tiene? Bueno, la característica es que es el sujeto de la voz pasiva. Y voy a poner voz pasiva, ojo, pasiva, perifrástica. Si no recuerda lo que es perifrástico, acuérdense que es la frase que yo elaboro en donde se desglosa el verbo, ¿sí? Se divide en dos partes, con un verbo auxiliar y un participio. Similar, es equivalente al inglés, ya lo mencionamos otras veces, por ejemplo, en el caso de el banco, creo que este fue el ejemplo que puse, el banco fue robado por los ladrones, y en inglés, the bank was stolen by the thieves, o sea, was stolen, o sea, ¿qué pasó ahí? Was es el verbo ser o estar, y stolen, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, es lo mismo que sucede en castellano. Entonces, el objeto directo es eso justamente, es el sujeto de la voz pasiva perifrástica, de esa voz pasiva. Entonces, yo dije que había traído unas maderas recién, ¿no? Traje las maderas a casa. Bueno, ¿cómo sería si lo ponemos en voz pasiva? Tendría que pasar a ser sujeto, entonces, las maderas, por posición prototípica, es el inicio de oración, las maderas fueron traídas por mí. Las maderas fueron traídas por mí. ¿Sí? Que fíjense acá también cómo cambia el pronombre. ¿Por qué? Porque es un pronombre que cambió de caso, debido a que ya no es sujeto. ¿Recuerdan de esto? ¿Se acuerdan de morfología? O sea, sería yo, representa la misma categoría del mismo referente del yo, pero no, como no está representando el sujeto, tiene que cambiar. Entonces, en este caso pasa a ser mi, que es el terminal. ¿Sí? Bueno, esa es otra característica. El objeto directo es la voz pasiva, es el sujeto de la voz pasiva. ¿Sí? Bien. Algo que no dije y que es recontra importante, pero lo estaba guardando para poder llegar hasta acá, aunque ya lo deslicé, es el hecho de que los objetos directos son exigidos por un tipo especial de verbos, ¿sí? O mejor dicho, o dicho en otras palabras, los verbos que exigen o manifiestan un objeto directo se consideran verbos, y esto anótenlo, transitivos, ¿sí? Que no son los mismos, o sea, son opuestos a los verbos, en cierto sentido son opuestos, a los verbos copulativos. ¿Sí? Pero van a tener que tener en cuenta los copulativos para otras de las funciones que vamos a ver. Entonces los verbos transitivos son los que me exigen el objeto directo. Los verbos copulativos me exigen otra cosa. ¿Cuáles son los verbos transitivos por excelencia? Bueno, aquellos que me exigen un objeto. Entonces pensemos en, como dije recién, algunos de ellos. Traer, llevar, perder, encontrar, buscar, ganar, tener, sostener. Creo que esos serían algunos de los que se me ocurren directamente como prototípicos. ¿Sí? ¿Y decir podría ser? Ah, ahí viene muy buen verbo. No lo quería tocar, pero es muy buen verbo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quería tocar? Por una cuestión muy simple. El problema que tiene el verbo decir es que muchas veces va a tener una proposición incluida después, porque va a tener el decir que o decir lo que, y entonces ahí viene como otra oración dentro de esa oración. Por ejemplo, dijo que no le gustaba. Dijo que no le gusta. ¿Qué pasa ahí? Claro.
o que no le gustó. Supongamos que había probado una comida y no le gustó, bla, bla, bla. Dijo que no le gustó. O sea, él dijo que no le gustó. ¿Qué pasa ahí? Bueno, tengo el dijo, que sería el verbo, y sí, todo lo que viene después es un objeto directo, todo lo que viene después, pero está en un nivel inferior a este, al de la oración. ¿Por qué no me deja? Bueno, voy a tener que poner llaves, pero en realidad serían los corchetes. No me deja poner el corchete cerrando. Entonces, si lo pensamos en forma de matemáticas, ¿se acuerdan que lo dijimos alguna vez a esto, de las ecuaciones, la relación entre las ecuaciones y el análisis de oraciones? Bueno, los corchetes identifican la oración y serían ese nivel, y luego, en ese segundo grado, en el primer grado, bueno, yo encuentro que es una oración bimembre, tiene sujeto, que es él, y todo un predicado que es dijo que no le gustó, todo eso es predicado, verbal simple, el dijo es el núcleo, y todo lo que viene después es un objeto directo, todo. Pero el problema está en que ¿El como qué es, también? claro, es que entra el dijo esto, o sea, yo puedo reemplazar todo eso que está entre paréntesis por un pronombre como esto, o dijo aquello, o dijo eso. Ah, claro. Entonces, si yo tuviera la oración así, sería mucho más Pero simple. a partir de ahí se... O eso. O dijo la lección. ¿Qué pasa ahí? También, o sea, lo que viene después es un objeto directo. Entonces, el verbo decir es muy bueno, porque sí o sí es transitivo, pero generalmente no lo voy a tomar, y si lo pongo en una oración, tal vez lo pondré en una oración así como esta, pero la mayoría de las veces lo vamos a encontrar con un relacionante, y ya no tenemos como una oración dentro de otra oración y va a ser un lío para analizarlo por ahora. Espero que el año que viene sí las podamos analizar, por eso también se las presento. Bien. Hemos dicho, entre todas estas cosas, a ver, repasamos, repetimos, ¿sí? A ver, característica del objeto directo. Repasemos. A ver. Es exigido por verbos transitivos. ¿Sí? A ver si puedo poner... Quería poner fondo, pero ahí en las letras para que se vea mejor, pero lo dejaremos así. Exigido por verbos transitivos. ¿Qué otra característica? ¿Qué otra cosa tenemos en relación a ello? Es, El sujeto de la voz pasiva perifrástica. exacto, sujeto de voz pasiva perifrástica. Muy bien. Tercera característica. Puede estar duplicado. Eso iba a poner. Muy bien. Duplicar. Bien. ¿Qué más? Puede ser donde recae la acción del verbo. Tradicionalmente se decía que era donde recaía la acción directa del verbo. Muy bien. Recibe acción directa. Lo voy a poner entre paréntesis porque esto es tradicionalmente. Después hay un montón de posturas que terminan refutando este enunciado. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra Modifica el característica? verbo. Cuando hablábamos de la construcción Modifica el verbo. sustancial, Sí, modifica el verbo. Segundo grado, ¿no es cierto? Es una construcción sustantiva o nominal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. sí, ¿Qué otra más? ¿Qué otra característica más? Es exigido por el verbo, no los verbos recursivo. transitivos, es el sujeto de la voz pasiva perifrástica, se puede duplicar, recibe la acción directa del verbo, modifica el verbo, que esto es
indica que es una función de segundo grado. Es una construcción sustantiva nominal. ¿Qué más? Andrea, creo que dijiste algo. ¿Qué? Mira, había dicho Ah, que no mira, es perdón. recursivo también. Bien, gracias. No es recursiva, exacto. Justamente, no lo voy a poner porque justamente eso nos indica que es de segundo grado, o sea, el hecho de que no sea recursiva, pero está muy bien, perfecto. Es una función no Yo recursiva. había dicho que cuando hablábamos de construcción sustancial. A ver. De construcción sustantiva, ya lo dije ahí. O nominal. Ah, bien. Ujú. ¿Qué más? Bueno, a ver. Dije que se podía duplicar. Hay una que dije recién y que se me estaba pasando, por eso la estoy pensando. Bueno, creo que básicamente tengo Puede sí. ser pronombre. ¿Cómo? Puede ser reemplazado Ahí por el está, eso. pronombre. Eso era, sí, gracias. Se reemplaza en tercera persona, no en otra, Bueno, por pronombres personales en caso acusativo. Del tipo, porque también tenemos ley les, tenemos del tipo me, te, se, nos, os, los, las. Perdón, ahí lo voy a poner en tercera persona nomás, porque si no va a ser un lío. Se le va a hacer lío. Lo, la, los, las. ¿Sí? Directamente con eso, va a ser mucho más fácil, en tercera persona. Entonces, por ejemplo, si el verbo estuviera en primera persona, supongamos me afeité, ¿no? Pensemos en este caso, me afeité, que es mentira, ¿no? Estoy todo barbudo. Me afeité, el ¿cómo está funcionando? ¿Cómo que está funcionando? El me estaría funcionando en ese caso particular como un objeto directo. ¿Por qué? Porque si en vez de, en este Porque caso, sería como un tipo de sujeto tácito. a ver, vamos por ahí. ¿El sujeto cuál es en esa oración? Me afeité. ¿Cuál es el sujeto? Un yo, ¿no es cierto? Vamos a poner Sí. entre paréntesis porque no está y lo reemplazamos. Yo me afeité. Ahora bien, el me está haciendo referencia también sobre algo o alguien. ¿Sobre quién? yo, Sobre yo, que es el mismo sujeto. Bueno, pero ¿qué pasa con este me en particular? Resulta que si yo al verbo lo paso a tercera persona, por ejemplo, él se afeitó, por ejemplo, o él, eh, sí, se afeitó, o él, yo lo afeité, por ejemplo. Pensemos en esa. Pasarlo a tercera persona a esa partícula directamente, para no pasar todo. Yo lo afeité. O sea, Claro, uno fíjense, no tiene claro, objeto directo. va a ser el objeto directo, exactamente. O sea, yo afeité a alguien, lo que pasa es que en esa oración, ese alguien al que yo afeito, que es sobre quien recae la acción directa del verbo, etcétera, etcétera, Es a mí. yo mismo, ¿sí? Es lo Claro. mismo que bañar, o sea, yo me bañé, o sea, es bañar a alguien que es uno mismo, o sea, es una acción que se llama de tipo refleja. Estas las vamos a ver más que nada el año que viene, pero ya vayan Entonces, en teniendo en ese cuenta caso porque, sería, perdón, entonces en ese caso sería el me como objeto directo y el afeite como el verbo. sí, exactamente. Ah, bien, bien, bien. Y el afeitarse, o sea, el verbo afeitar, ¿puede ser tanto transitivo como intransitivo? Mm, yo siempre lo tengo como transitivo o semi-transitivo, o sea, realmente es transitivo, porque afeitar implica que se afeite algo, por ejemplo. Claro, Suponete que estás de carneo y tenés que afeitar el chancho. claro, O sí. sea, Bien. lo veamos como lo veamos, o sea, algo se afeita. O me afeité la cara, por ejemplo, o sea, no soy Claro. yo en mi totalidad, sino que es una parte de mí. Ah, claro, por eso preguntaba bien. Entonces ahí sería doble objeto directo. No, en ese caso sería, yo me afeité la cara, sí, ahí sería doble objeto, Bien, estaría duplicado, porque en ese me está la misma idea del yo, o sea, y la claro, cara es una parte de mí, o sea que bien. es básicamente como bastante redundante ese enunciado si nos ponemos a observarlo.
pero para un hablante cotidiano no es nada redundante, sino que tiene que haber obviamente una intención para decirlo. Creo que un tema aparte merecería los pleonasmos, por ejemplo. Merecería analizar los pleonasmos o redundancias o tautonimias. ¿Cuáles son? Para ser más claro. Cuando un niño, por ejemplo, dice, pensemos en que son madres, padres, ¿no? Y viene uno prepara la comida con mucho cariño y todo, y el hijo o la hija le dice, oh, pero yo quiero comer comida. Ahí comer comida, o sea, Sí. parece una redundancia, según la gramática no estaría muy bien dicho o tendría ciertos problemas gramaticales. Sin embargo, sabemos que por una cuestión de pragmática está perfecto que lo diga. O sea, si un niño dice, yo quiero comer comida, Es porque no le gusta esa comida. pues es porque considera que eso que le será servido ni siquiera es comida. Claro. O sea, ¿Y qué entonces pasa pasa por ahí. con el salir afuera o Está el muy subir bueno, sí. arriba? ¿Qué opinan ustedes? Antes de que... Y con esto ya vamos terminando la clase, pero ¿qué opinan ustedes? Me gustaría saber las opiniones. Está muy bueno este tema. A ver. Salir afuera, subir arriba. Por ejemplo, entra mi perro, ¿no? Que entra y sale como si nada, por ahí como un vendaval. Y entonces les digo, dale, salí afuera, dale. Salí afuera. ¿Qué, Y qué uno pasa en ese entiende que se caso? va al fondo. Pero si uno le dice a una persona, por ejemplo, salí, es como que el argentino por lo general lo utiliza como el alejate. Alejate. A ver. Claro, pero yo, por ¿En qué ejemplo, o sea, viene mi caso? hermano a molestarme, yo le digo, salí, salí. Ah, sí, pero el alejate no... Sí, 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 sí. Ah, claro, de que se separe, o sea, o que ejerza distancia. Claro, o sea, Pensé en que cambio, el hecho de salir afuera se puede, por más que se note como medio redundante, es como el salir hacia el exterior de otra cosa. Entonces, sí, de hecho, ahí está lo interesante, o sea, a pesar de que uno puede ver como que son redundancias desde el punto de vista gramatical, ¿sí? En el fondo los hablantes por algo lo utilizamos, por algo necesitamos marcarla y remarcar esa forma. Lo mismo pasaría con el yo me afeité la cara, o sea, yo me afeité la cara. O sea, en cada una de esas palabras estaría la idea de un yo. Entonces es como si yo manifestara el yo, recontra egocéntrico. O sea, de hecho se lo podría analizar también desde el punto de vista del análisis del discurso, ¿no? Si a alguien le gusta la psicología o el análisis crítico del discurso, y poder observar ese hablante. O sea, ¿qué necesidad tuvo ese hablante de manifestar el yo permanentemente? ¿Sí? Que dicho sea de paso, ojo, les dejo algo como para que también analicen si les gusta el análisis crítico del discurso. Hay estudios que recuerdo que hicieron unas colegas en torno a el uso del futuro en los discursos políticos. Y habían llegado a la conclusión que cuando un político utiliza el futuro, perdón, del plural, de la primera persona del plural, es muy diferente cuando utiliza la primera persona del singular del futuro. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, si un político dice, eh, yo mañana solucionaré este problema, era muy diferente cuando decía, solucionaremos este problema. ¿Sí? Habían llegado a la conclusión, después de una serie de análisis, que cuando manifestaba la primera persona del plural, no se hacían cargo de lo que estaban prometiendo y era muchas veces esas acciones quedaban, si no eran todas, quedaban directamente sin realizarse durante el proceso de gobierno. ¿Sí? Así que bueno, la gramática nos puede llevar hasta poder comprender algunas de estas cuestiones. O Entonces, sea, en realidad, de hecho, yo antes lo interpretaba con sí, que si hablaba en tercera persona, era como muy de quitarse un poquito la responsabilidad. ¿Nosotros quiénes vamos a hacer tal cosa? sí, Si sos vos bueno, el que está al mando del país, sos vos el que lo maneja. exactamente, es que tiene que ver con una cuestión de postura. O sea, uno no se da cuenta que es uno presentándose en el lenguaje, está poniéndose detrás de sus propias palabras y creo que uno siempre es esclavo de sus palabras, o sea, en el fondo
no se puede escapar de ellas. O sea, es la Claro. forma en la que yo me presento, consciente o inconscientemente, ante esas otras personas, ante el otro, ¿no? Creo que es una de las cosas más interesantes quizás de que podamos ver, aunque acá parece que no estamos viendo nada de esto, en el fondo es mi postura también respecto al lenguaje. O sea, no quiero que solamente cada vez que se pongan con sintaxis digan, oh, y nos ponemos con sintaxis y vemos estructuras, objeto directo, objeto indirecto. No, no, no. Me interesa que en realidad se piense siempre que hay hablantes detrás de esas palabras y que si hay un objeto directo en un lugar determinado, alguna razón hay, siempre. Alguna razón hay, siempre. ¿Sí? Y lo del ponerse en la tercera persona, que acabas de mencionar, ¿quién fue que mencionó? Perdón, es que no tengo la ventana abierta de la tercera Yo, persona. A ver. Dafne. Ah, sí, 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 perdón, perdón. Ahí está. Sí, Lo que sí. pasa es que no tengo la ventana. Eh, Resulta que lo de ponerse en tercera persona es muy común en los periodistas, también a veces pasa. Recuerdo, y acá con esto ya finalizamos la clase, recuerdo un hecho sucedido con un jugador de fútbol llamado La Brujita Verón, que hace años a un señor que tiene el mote de periodista que es Feynman, José Pablo Feynman. ¿José Pablo? No, o ese es el primo. Bueno, ya me acordar. Porque Pablo Feynman es el... Ahí está, Pablo Feynman. José Pablo Feynman es el bueno, es el filósofo. Bien, Pablo Feynman resulta que estaba haciendo una entrevista a la Brujita Verón. Y resulta que había sucedido después de una situación de fútbol donde había habido un mundial, Argentina jugó contra Inglaterra, le fue mal, la Brujita Verón, que jugaba en Inglaterra, hizo el peor partido de su carrera, y entonces surgió la hipótesis de que era porque jugaba en Inglaterra que no había querido jugar. Entonces, Pablo Feynman hace cuánto, 10 11 años atrás, le está haciendo una entrevista y le pregunta, obviamente con muy mala leche, le dice lo siguiente: mira, Brujita, la gente me anda diciendo algo o me anda preguntando algo y quiere saber qué es lo que opinás vos o qué les podrías decir. Y le dice, ¿no? De que si él no jugó bien. Entonces, cuando termina de hacer la pregunta, le dice a la Brujita Verón, disculpame, dice, o sea, ¿me lo decís vos o me lo dice la gente? Porque si me lo decís vos, no te escondás detrás de la gente, decís, lo digo yo. Y entonces Pablo Feynman se pone nervioso y termina diciendo, sí, bueno, está bien, lo digo yo, lo opino yo, que jugaste mal porque jugás en Inglaterra. Entonces fue muy interesante, me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque era un jugador de fútbol, alguien que supuestamente está alejado del lenguaje, y sin embargo captó muy bien la intención de ese otro hablante que se estaba colocando a sí mismo en una tercera persona. O sea, estaba, por así decirlo, poniendo su voz o su postura en la voz de otras personas que en realidad nunca existen y que nunca están, que serían la gente, ¿no? Que no sabemos, Claro. no podemos reconocerlo. Así que bueno, bien, creo que acá básicamente teníamos todo lo que era para ahora. No sé si hay alguna otra pregunta, si quieren me la pueden hacer por WhatsApp después y bueno, se entiende más o menos. Ya para la próxima explicaré lo de objeto indirecto y todo lo demás. ¿Bien? Bueno, continuamos la clase Ok. por allá. Listo. Bueno, Listo. hasta Adiós. luego. Bye bye. Bye. Bye bye. See Bye. you.